Hace 46 años, Robert Kennedy pronunció un discurso ante un grupo de jóvenes en Sudáfrica, un grupo de jóvenes sudafricanos, que ha sido catalogado como uno de los discursos más esperanzadores de la historia. En ese discurso, Bob Kennedy dijo lo siguiente: existe el riesgo de la apatía, de creer que no hay nada que un hombre pueda hacer en contra de los grandes males que azotan al mundo, como la miseria, la ignorancia, la injusticia y la violencia. Hoy, por fortuna, podemos asegurar que los colombianos no somos apáticos, ni somos indiferentes ante problemas como la pobreza, y que estamos haciendo lo que está a nuestro alcance, lo que está en nuestras manos para combatirla, para poderla reducir. Sacar a miles de compatriotas de la trampa de la pobreza es, yo diría que nuestro gran objetivo. En el plan de desarrollo, que ustedes me han oído muchísimas veces, se puede resumir en más seguridad, más empleo y menos pobreza. Eso último, menos pobreza, para mí es lo fundamental, es la razón de ser de este gobierno. Y hoy es un día muy especial en esa lucha, yo diría por dos razones fundamentales. Primero, porque tenemos la oportunidad de reunirnos a pensar cómo podemos ser verdaderamente innovadores en el tema social, y lo podemos hacer de la mano de los expertos más reconocidos en el tema que hoy nos acompaña. Tener con nosotros a pioneros en la innovación social como Jacqueline Novogratz, que es quien dirige a Acumen Fund, una organización que utiliza el enfoque empresarial para aproximarse a la solución de la pobreza global, con quien tuve la oportunidad de reunirme anoche, día además de su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Jacqueline. Y que además me enseñó mucho, muy inspiradora. Y a los otros, que como ella dedican sus esfuerzos a buscar soluciones innovadoras, creativas a este problema, pues creo que para Colombia y para este gobierno es un verdadero privilegio. Y segundo, porque hoy lanzamos, esa es parte de la razón de este evento, oficialmente el Centro de Innovación Social, que es, y óigase bien, el primero que existe en América Latina y el sexto que existe en el mundo entero, impulsado por un gobierno. Hay centros de innovación social impulsados por empresas privadas, pero por un gobierno es el primero en América Latina y el sexto del mundo. Nuestro plan de desarrollo reconoce la innovación como un eje fundamental, como una de las locomotoras, así lo hemos dicho, en todas las esferas del desarrollo, desde el crecimiento económico, la competitividad del país, hasta la sostenibilidad ambiental, inclusive y por supuesto y ante todo en el progreso social. En este foro lo que hemos venido a hacer es precisamente a promover ese concepto de la innovación, pero aplicado al progreso social. Y esa innovación nos debe permitir buscar y desarrollar soluciones más novedosas, más efectivas a los tremendos problemas sociales que tenemos en nuestro país. Puesto de otra forma, venimos a analizar la manera en que la innovación en el campo social nos puede ayudar a ser más efectivos, más eficientes y a obrar de una manera más sostenible en las metas que nos hemos puesto para superar la pobreza y sobre todo la pobreza extrema. Este es un tema clave, es un tema que tiene toda la importancia, porque si bien es cierto que hemos hecho grandes esfuerzos y esfuerzos muy importantes en este frente, también es claro que necesitamos encontrar nuevas formas, nuevas maneras de erradicar la inequidad para poder lograr esa verdadera transformación social que todos
añoramos, que todos queremos. Durante muchos años, la complejidad y la velocidad de los problemas asociados a la pobreza, en cierta forma, fueron superiores a las soluciones que los gobiernos han venido generando. Es decir, como que la pobreza va por ascensor mientras las soluciones suben por escalera. La innovación social tiene que ver entonces con una nueva manera de pensar nuestras políticas y nuestros programas, de forma tal que no sea solo el gobierno, porque en la mayoría de las políticas públicas el gobierno solo no puede, sino que el gobierno y las entidades públicas diseñan, pero también lo que puede hacer la empresa privada, y todos, inclusive, y tal vez los más importantes, los ciudadanos que se van a ver beneficiados, porque esto tiene que ser un trabajo conjunto. Los ciudadanos son la razón de ser de nuestro gobierno, y para ellos, para los ciudadanos y sobre todo los más pobres, hemos creado este Centro de Innovación Social, que va a ser una especie de puente entre las necesidades de la gente, de los más pobres, y los agentes que están formulando, creando las soluciones para ellos, para los ciudadanos. Ese centro entonces es el puente, el vaso comunicante. Las soluciones que surjan de la misma comunidad o de la academia, de las empresas privadas, de las propias entidades públicas, vamos a canalizarlas a través de este centro. ¿Qué mejor manera de comprobar lo que podemos hacer en conjunto que este foro, donde se reúnen los distintos sectores para discutir y encontrar las soluciones más prácticas y aportar sus ideas, aportar sus experiencias? Y este Centro de Innovación Social es además una manifestación más de las muchas que queremos hacer, el mensaje político y también el compromiso real que tenemos en el gobierno con los más pobres, sobre todo con los pobres extremos del país, para que podamos cumplir las metas que nos hemos propuesto y que esos millones de colombianos mejoren su condición. Y hoy podemos decir que ya está funcionando, por fortuna, con unos primeros proyectos de verdadera innovación social. Uno de ellos se está adelantando en el corregimiento de San José de Saco, en Juan de Acosta, del municipio del Atlántico, en el sur del Atlántico, que tiene un 84% de la población, no en pobreza, sino en pobreza extrema, y que además resultó uno de los municipios más afectados por la ola invernal. Ese proyecto específico busca generar soluciones innovadoras a los problemas, por ejemplo, de vivienda para los damnificados por el invierno, que prácticamente fueron todos los habitantes de ese municipio, vinculando a las familias en la creación y en el diseño de esas soluciones. Otra línea de innovación que va a desarrollar este centro, que lo hemos llamado el CIS, es la innovación abierta a través de convocatorias para apoyar y financiar proyectos innovadores que den solución a aquellos cuellos de botella que existen y que vamos identificando en la superación de la pobreza extrema. Para financiar esos proyectos se creó un fondo de innovación social público-privado, que ya cuenta con 3.300 millones de pesos para empezar. Esa es una cuota inicial, en el que actualmente participan 10 empresas pioneras de diferentes sectores de toda la economía colombiana, que afortunadamente y les agradezco que apoyen la generación de proyectos innovadores sociales. A estas empresas, como un reconocimiento, quiero citarlas cada una: la Fundación Bancolombia, Cerrejón, UNE, Alpina, Coca-Cola, Fundación Bavaria, Ecopetrol, Éxito, Da Vivienda y ExxonMobil. Y ahí también quiero incluir a USAID. Y
nuevamente les expreso nuestra gratitud por haber decidido apostar, yo diría que en la dirección correcta, que es la dirección de la gente y sobre todo la gente más necesitada. Si hay algo en lo que debemos trabajar juntos y unir esfuerzos, es en esta lucha frontal contra la pobreza. Y debo decir que no estamos solos y que nos sentimos muy respaldados por un sector privado solidario, sector privado colombiano, porque la verdad es que ha demostrado un alto compromiso con esta causa común. Por eso aprovecho este momento para invitar a los que ya, no solamente a los que ya están, sino a todos los empresarios del país, para que participen con conocimiento, con propuestas, con iniciativas y, por supuesto, con recursos en este centro de innovación, para que inviertan en el tema social y nos ayuden a construir ese país más equitativo y con mejores oportunidades que todos estamos anhelando. Esa asociación público-privada puede ser muchísimo más efectiva, podemos dar realmente un salto muy grande en el cumplimiento de nuestras metas, porque como lo discutíamos con Bruce y con Samuel hace unos días, estábamos, digamos, acabando de diseñar todo el proceso de la Red Unidos. Si logramos identificar los proyectos y los procesos más efectivos e invitar a la empresa privada a que participen de esos procesos con recursos o inclusive con sus aportes en lo que saben hacer, muchas veces inclusive administrando una fase de esos procesos donde el sector privado lo puede hacer mejor que el gobierno, la rentabilidad social de esos recursos se multiplica. Eso es una verdad de apuño que el solo sentido común le dice a uno que es cierto. Si todas las empresas, cada una tiene su forma de ayudar para tener su tranquilidad mental en materia social, y cada uno hace un proyectico por separado, el impacto en el fondo es mínimo. Si todos se unen y apalancan con lo que el gobierno puede dar, el impacto va a ser mucho mayor. Y como dije al principio, somos un país que está haciendo cosas para luchar contra, yo diría que es uno de los grandes males que nos azotan. Y este foro en el que estamos hoy y el Centro de Innovación Social se suman a lo que hemos avanzado en estos 19 meses de gobierno. Con la creación a fines del año pasado, dentro de la reforma del Estado, del sector de la inclusión social y la reconciliación, pusimos el tema social al mismo nivel, a la misma altura de los otros grandes sectores del país, como una política de Estado, tanto, o yo diría más importante que la política de vivienda, la política de salud, la política energética, la política de transporte. Tenemos también, por fortuna, la presencia en la dirección de Bruce McMaster, al frente del Departamento de Prosperidad Social, una persona que le ha dedicado más de 13, 14 años de su vida a este tipo de proyectos, a este tipo de iniciativas, aparte de su experiencia en la banca de inversión. Y a Zamora Sut, en cabeza de la Agencia Nacional de Superación de la Pobreza Extrema, otra persona que también, aparte de su muy exitosa carrera en el sector empresarial, siempre estuvo dedicado con pasión a estos temas sociales. Y ahí tenemos además un equipo que ellos han creado, un equipo de lujo, un equipo gerencial, un equipo acostumbrado a producir resultados, comprometido con mejorar la condición de vida de los colombianos que más los necesitan. No están interesados en conseguir votos, no están interesados mucho menos en sacarle tajada a los recursos, están interesados en producir resultados. Para este año tenemos una meta ambiciosa, sacar a 113.000 familias de la pobreza extrema y
y para el 2014, como ustedes nos han oído, esperamos que sean unas 350.000 familias. Esto nos va a ayudar a reducir el porcentaje de la población afectada por la pobreza extrema de 12.3% a más o menos el 9.5%, ojalá menos, al financiar el gobierno. Eso es lo que hemos dicho. Así como queremos bajar el desempleo a un dígito, queremos bajar la pobreza extrema también a un dígito. Pero nuestro programa tiene un componente especial, y es el acompañamiento y el seguimiento, una por una, de las familias que estamos apoyando en su camino para graduarse, es decir, para salir definitivamente en forma permanente de la pobreza extrema. Desde agosto del 2010 a hoy, más de 5,5 millones de colombianos, las casi 1.5 millones de familias que están inscritas en la Red Unidos han recibido acompañamiento personalizado de las 24 entidades del Estado que tienen una responsabilidad en esta materia. El acompañamiento de la red a estas familias se realiza en 1.038 municipios, con el apoyo de más de 10.000, yo digo que héroes también de la patria, de cogestores sociales. Es un verdadero ejército social, un ejército social de cogestores que están pendientes de controlar cada uno de los indicadores de pobreza en las familias más pobres y en ayudarlos a transitar el camino que los va a ayudar a superarlos, logro por logro. Son unos logros identificados. ¿Cuántos son, Bruce, en total? 45. Y cada uno los van. ¿Cómo vamos a superar esto? ¿Que les falta identificación? Bueno, ayudémosles a la registraduría, denles la identificación. ¿Que le falta cemento en el piso de la casa o del hogar donde están viviendo? Pues entonces, uno por uno, vamos chuleando, por así decirlo, cada factor. Y esto, en el fondo, es una verdadera y callada revolución social, que ya está en marcha y que debe cambiar para bien la vida, ojalá, de cientos de miles de colombianos. Así lo estamos haciendo con el programa Familias en Acción, con el que seguimos comprometidos, que entrega subsidios condicionados a más de 2,5 millones de familias, lo que significa unos 5 millones de menores a los que los padres se comprometen a enviar a la escuela y a llevarlos a los controles de salud y de educación, y de nutrición, perdón. Y ahora que tenemos por delante el reto de incorporar ese concepto maravilloso de la innovación social en el diseño de todas nuestras políticas públicas, pues creo que vamos a poder ser más efectivos en la lucha contra la pobreza. Necesitamos seguir trabajando, y sobre todo trabajando articuladamente para que los proyectos de innovación social no solamente se lleven a cabo, sino que se lleven a cabo con resultados, pero no como proyectos aislados, sino como un trabajo, ojalá, de toda la sociedad, porque este debe ser un desafío de toda la sociedad. Hace 46 años, en Sudáfrica, Kennedy terminó ese discurso histórico diciendo: todos y cada uno de nosotros seremos juzgados, nos juzgaremos a nosotros mismos por los esfuerzos que hemos hecho para crear un nuevo mundo, con una conciencia limpia como única recompensa segura. Y es una gran recompensa. Cuando uno invita, por ejemplo, a los empresarios a que sirvan de cogestores y vayan a hacer esa labor familia por familia y entren en la casa de aquellas familias que viven la pobreza extrema y hablen con ellos y sientan cómo viven y compartan las dificultades y compartan el ambiente. Todos los empresarios con los que hemos hecho ese ejercicio salen motivadísimos, diciendo: tengo que dedicar mucho más esfuerzo, mucho más tiempo a esta causa.
porque sienten que es una causa que realmente le deja a uno la conciencia no solamente limpia, sino una conciencia tranquila. Esa es la única satisfacción, pero en la vida no hay nada mejor que llegar uno al final de la vida con la conciencia limpia y tranquila. Muchos hombres con sus acciones han cambiado el mundo y ojalá nosotros aquí en Colombia también lo podamos hacer. Yo estoy seguro de que vamos a alcanzar ese anhelo de dejar de ser el país más desigual de América Latina y de tener cada vez muchos menos compatriotas en la pobreza y en la miseria. Y queremos reducir la desigualdad. La próxima reforma tributaria que vamos a someter ante el Congreso no va a ser una reforma tributaria para buscar recursos. Por fortuna la economía va bien, el crecimiento de la economía está en sus mejores índices, la inversión ha crecido como nunca antes, las exportaciones han crecido como nunca antes, las importaciones han crecido como nunca antes, se han generado en el último año casi 1 millón de empleos, eso va bien, pero necesitamos que esa riqueza, esa prosperidad que se está generando se reparta mucho mejor. Y por eso en la reforma tributaria no vamos a ir detrás de recursos. Los recursos han crecido como nunca antes, 86.6 billones de pesos fue el recaudo el año pasado. Muy por encima de lo que habíamos planeado, simplemente por hacer unos ajustes, tapar huecos y perseguir a los corruptos. Pero necesitamos que esos recursos se distribuyan mucho mejor. Y necesitamos también que el sistema tributario sea mucho más equitativo. Tenemos un sistema tributario muy inequitativo, que fomenta el crecimiento de las desigualdades. Pagan menos los ricos que los pobres. Esa es la verdad. Pagan menos los ricos que los pobres. Entonces eso lo vamos a invertir. Vamos a hacer una reforma tributaria donde paguen más los ricos que los pobres. Eso es una fórmula muy... Eso combinado con una buena focalización de los recursos que consigamos. Por ejemplo, ese programa que mencionábamos, Familias en Acción, el impacto en la desigualdad que tiene el programa, el impacto positivo de ese programa es muy grande. Entonces, si conseguimos esos recursos, por ejemplo, los vamos a destinar a programas parecidos a ese, o la de Red Unidos, que realmente le lleguen a los más pobres. Yo les he dicho a los funcionarios desde el primer día del gobierno, nuestras políticas sociales han sido diseñadas y están llegándole a los más ricos de los pobres, pero casi nunca a los más pobres de los pobres. Y los más pobres de los pobres cada vez están más rezagados. Por eso les he dicho, concentrémonos en los más pobres de los pobres, en la pobreza extrema. Y el impacto sobre la desigualdad es muy grande, en el sentido de reducirla. Y hemos hecho muchos cálculos, con el Ministerio de Hacienda, con Bruce McMaster, con todo el gobierno, que si realmente hacemos una buena reforma tributaria más equitativa y ponemos a funcionar o seguimos invirtiendo con más eficacia, con más resultados en estos proyectos dedicados a la pobreza extrema, podemos, en lugar de parecernos a Haití en un par de años, no mucho, son 3 o 4 años, en 3 o 4 años, en lugar de parecernos a Haití, podemos parecernos más a Costa Rica. Y se puede hacer, y ahí están los números, y ese es nuestro propósito, pero con la ayuda de todos ustedes. Ese día que logremos eso, nos vamos a sentir muy orgullosos de ver que nuestros aportes ayudaron a cambiar el destino de una nación y el futuro de miles de colombianos. Y tendremos la mejor recompensa de todas. Un país próspero, un país equitativo, y estoy seguro, porque esa es una forma de llegar a un país en paz. Y sobre todo, todos podemos irnos al más allá con la conciencia tranquila,
con una conciencia limpia como recompensa. Muchas gracias.